Dicho esto, ¿cómo se llama? Simplemente me resulta que es relevante poner sobre la mesa para tener noción del impacto que tienen en el mundo las situaciones de violación de las reglas impuestas por los gobiernos, como está ocurriendo en Argentina, tanto con el vacunatorio VIP como con el llamado Olivos Gate, y las derivaciones que estos temas pueden tener, que pueden ser imprevisibles, ¿no? Hemos visto varios casos a nivel mundial de autoridades que han violado las reglas que ellos mismos han impuesto. Ocurrió en Inglaterra, con el caso del señor Ferguson y otros asuntos, otros casos por el estilo, donde autoridades han sido descubiertas violando cuarentenas o, bueno, casos de vacunación VIP ha habido en varios países, sobre todo en nuestra región. Bueno, quiero decir con esto que lo que ocurre en la Argentina no es exclusivo de la Argentina, y lo que le ocurre al presidente Fernández no es exclusivo de Fernández, le ha pasado a varios. Y es muy interesante en este contexto mirar lo que está pasando en California con un señor llamado Gavin Newsom, que es el gobernador demócrata de California. California es un estado. ¿Por qué es importante esto en Estados Unidos? Porque California es un estado muy grande, es el estado más rico del país, industrialmente más importante, supongo yo que debe ser el de mayor nivel de población. Yo les conté hace como un mes que estuve en California y me volví impresionado con el estado de cosas. California quedó muy golpeada, particularmente golpeada por la pandemia y por los procesos de cuarentena, particularmente la ciudad de San Francisco, que está arruinada poco menos, ¿no? Es decir, se la ve, o se la vi yo por lo menos en su oportunidad hace como un mes de esto, en muy mal estado general, con mucha inseguridad, con muchas quejas, con mucha mugre, con mucha gente en la calle, con negocios cerrados, bueno, con niveles de inseguridad, por supuesto, muy por encima de los promedios de los Estados Unidos y demás. Yo vengo siguiendo esta historia hace varios días, hasta que ayer leí un trabajo publicado por el New York Times con una guía para votar por la destitución del gobernador Newsom, ¿no? Entonces, claro, me puse a revisar las razones por las cuales el próximo día 14 de septiembre los californianos van a resolver si relevan, destituyen a su gobernador y al mismo tiempo colocan a otro en su lugar, ¿no es cierto? Por supuesto que esto tiene un trasfondo político significativo, que Marcos Álvarez conoce muy bien, porque por supuesto los republicanos son quienes han impulsado esta eventual destitución del gobernador. Pero cuando uno busca las causas de este problema que enfrenta este señor Newsom, yo las fui a buscar a la mejor fuente que pude, que fue el New York Times, ¿no es cierto?, que se supone que es una fuente confiable para que uno se entere de las cosas que pasan en Estados Unidos. Encontré tres razones, hay más, pero tres, muy parecidas a las que están en discusión en Argentina. Un desborde con el tema de las vacunas, un manejo inapropiado de la cuarentena, y que el gobernador se fue a comer afuera con los amigos. Al mismo tiempo que postulaba que eso no debía ser hecho por los californianos. Por eso me parece interesante repasar un poquito esta historia, para tenerla como referencia, digamos, aquí en la Argentina, con nuestro querido Marcos Álvarez. Marcos es un gran corresponsal que tiene TN en los Estados Unidos. Entiendo que está viajando ahora desde Nueva Orleans, desde Luisiana, a donde él vive, que es en Miami, porque fue a cubrir allí el impacto del huracán Aida. Yo lo mencioné como Ida el otro día y Marcos inmediatamente me corrigió. Me dijo, no digas Ida, decía Aida, aunque se escribe Ida. Hola Marcos, un abrazo, buen día. Hola Marcelo, buenos días. Hola Willy, hola Rolo, hola María. Los saludo así porque si no después nos enojamos, obvio. Sí, claro, sí. Porque después Juan me escribe Juan Dillon desde Francia diciéndome tenés que mencionar una guía de lo que tengo, de cómo tengo que saludar. Voy a seguir sus recomendaciones ver, para... Pero no te quepa la menor duda que tenés que seguir las instrucciones de Juan Dillon, ¿no? A ver quién se esmera más en saludar a la exactamente. Mesa. Hay una competencia acá entre Juan Dillon y Marcos Álvarez, a ver a quién queremos más, Así que sabelo, Marcos, que estás bajo observación, Yo creo que ya ganó él, porque ahora le mete el tema a Messi a los informes, es imposible conseguir. Entonces
Así que me he cuadrado bajo sus indicaciones y ahí seguiremos. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde, querido amigo. Bueno, vos sabés que estoy impresionado con esta historia, porque por supuesto, esto nos muestra hasta qué punto en el mundo, o en algunos lugares del mundo, ocurre lo mismo que en nuestro país, aquí en la Argentina, donde hay un debate bastante parecido al que está ocurriendo en California, que está en un extremo, obviamente, porque los tipos se han propuesto la alternativa de destituir al gobernador. Yo busqué las causas en el New York Times, ¿no?, para encontrar una fuente que me resulte confiable, y encontré efectivamente que las causas están vinculadas al manejo de la cuarentena, al manejo de las vacunas y a una cena con los amigos. Exactamente, Marcelo. Déjame darte otro punto de similitud con nuestro país. Tiene una población similar. California es el estado más grande de Estados Unidos, tiene una población de 40 millones de personas. La diferencia es que tiene un Producto Bruto Interno de 2.817 millones de dólares, claro, lo que lo vuelve el estado más rico de los Estados Unidos. En algún momento, si California fuera un país aparte de Estados Unidos, se lo consideraba como la cuarta economía del mundo. De allí radica la importancia de California y la importancia de la persona que ejerza la gobernación en ese estado, que en este caso es el demócrata Gavin Newsom. Newsom, demócrata en la presidencia de Trump, con el poderío que tiene ese estado, con su propio corpus legal, me refiero a corpus legal porque hay restricciones, hay medidas, hay legislaciones que solo funcionan en el estado de California y no en el resto de los Estados Unidos. Entonces siempre hay ahí un choque de fuerzas cuando las administraciones son de diferentes signos políticos. Y en el caso de Trump, esto iba a suceder, lo cuestionó muchísimo por el manejo de los incendios forestales, también lo cuestionó porque Newsom estaba a favor de que hubieran reductores de contaminación en los vehículos y Trump decía que eso iba a limitar el crecimiento de la industria automotriz en los Estados Unidos. Entonces, para vehículos que se vendieran en el resto de los Estados Unidos, en California debían llevar otro tipo de reductores de emisión contaminante. Bueno, eso fue generando un caldo de cultivo porque a Newsom se lo veía como alguien que estaba enfrentado a Trump. Entonces todos los seguidores trumpistas empezaron a motivar que se pidiera la destitución. Y era algo que no estaba aprendiendo la población, la verdad, porque eran solo los seguidores de Trump. Hasta que finalmente estalló la pandemia. Y como vos lo decías muy bien, las restricciones impuestas en California, el mal manejo de la pandemia, sobre todo durante la presidencia de Trump, hizo que esos seguidores fueran ganando adeptos, los seguidores trumpistas que impulsaban la destitución. Y entonces, ¿qué pasa? Para impulsar ese proceso, vos tenés que firmar 1.700.000 firmas, tenían que juntar en California. Y lo hicieron rápidamente, porque la gente se empezó a quejar de la cuarentena, se empezó a quejar de la falta de escuelas por la cuarentena, porque no había clases, se empezó a quejar de que estaba cerrada la economía. Entonces, ahí ya no solo empezaron a hacer los trumpistas. Y esto estalló, como vos lo decías muy bien, cuando surge la publicación de fotos de Newsom en un restaurante de Napa Valley que se llama French Laundry, donde él estaba allí comiendo con amigos sin seguir las recomendaciones que él mismo le había pedido a la población que siguiera. Entonces, esto rápidamente ganó adeptos y se metió. Para vos iniciar un proceso revocatorio, le tenés que preguntar a la gente si está de acuerdo. Juntaron el 1.700.000 firmas para que esa moción se metiera en las elecciones del pasado 3 de noviembre, y en esas elecciones del 3 de noviembre, la mayoría de los votantes dijeron que sí, que era necesario hacer este recall. Recall, como si fuera, la traducción sería como una especie de rellamada, o traer a la memoria, o volver a poner sobre el tapete algo. Entonces, básicamente es ver si Newsom puede ser o no, puede seguir siendo o no el gobernador de California. ¿Esto cuándo va a suceder? Como vos lo decías muy bien, el próximo 14 de septiembre. Hay 22 millones de votantes registrados en el estado de California, y hay 46 candidatos que van a tratar de sucederlo, porque hay dos preguntas nomás
en la boleta. La primera es si estás de acuerdo con la destitución. Ahí podés poner no o podés poner sí. Si pones no, apoyás que Newsom siga. Si pones sí, se abre la segunda pregunta, que es ¿a quién te parece que sería mejor de todos los 46 candidatos? ¿Quién sería el mejor para sucederlo a Newsom? Newsom no puede estar en esa boleta. Él no se puede votar al mismo. Y las personas que lo voten a Newsom, porque vos podés escribir en la boleta, no importa si no es alguno de los 46, si querés votar al Pato Donald, podés escribir en la boleta Pato Donald y ese voto va a ir a Pato Donald, pero no podés poner Newsom también, pero ese voto no le va a sumar a él. Y lo peor de todo, Marcelo, es que el 50%, si el 50% dice que hay que destituirlo, se lo destituye. Si el 49,9% dice que debe seguir en su cargo, igual va a perder la votación y va a ser destituido. Claro, te leo textual es por mayoría simple, digo. Te leo textual, sí, claro, te leo textual, Marcos, un párrafo del New York Times, ¿no? Yo me fui a buscar la información en un artículo que encontré que había sido publicado hace algún tiempo, siendo que ellos anoche estaban informando sobre las condiciones para votar. El párrafo dice así: Newsom, el gobernador, ha tenido que capear una ola grave de críticas por haber salido a cenar con amigos en un restaurante del área de la Bahía de San Francisco a finales del año pasado, mientras él les recomendaba a los habitantes que se quedaran en casa. Con esto yo quiero significar, o poner sobre la mesa, con independencia de cada caso, que por supuesto es muy diferente, país, estados, presidentes, gobernadores, o ministros, la gravedad con la que el mundo se está tomando esta clase de violaciones, ¿no? Claro que sí, Marcelo, porque mira, lo que no pudieron los terremotos, lo que no pudo la inseguridad, lo que no pudieron otro tipo de problemas en California, lo pudo la pandemia, porque California ha perdido 182.000 residentes luego de la pandemia. Y básicamente esos residentes que ha perdido son personas que no estaban de acuerdo con el manejo de la cuarentena en ese lugar. ¿Por qué? Porque no podían trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Se mudaron a otros estados. ¿Quién fue el mayor beneficiado de ese éxodo de 182.000 californianos? Que muchos de ellos son empresarios de las compañías de tecnología. Bueno, el gran estado beneficiado de eso fue Florida, que desde el 26 de septiembre del 2020 tiene su economía abierta al 100%. Se estima que la Florida recibió 500 nuevos residentes por día, Marcelo, la mayoría de California y de New York. Primero atraídos por las ventajas impositivas, porque por ejemplo aquí en el estado de la Florida no hay un impuesto a los ingresos brutos, que no se llama así, pero digo para que ustedes entiendan, en los otros estados sí, y además aquí podían trabajar, y muchos podían trabajar en forma remota. Entonces, llegar a este lugar con el clima que también favorece y atrae, y de repente poder trabajar, y durante la pandemia se extendió la posibilidad de trabajar remotamente, fue lo que terminó de decidir a californianos que en su propio estado se sentían encarcelados. Entonces, cuando sale esta foto, cuando se conoce el dato de Newsom con sus amigos, les cayó pésimo, y fue la gota necesaria para llevar adelante este proceso de destitución. Marcos, te agradecemos mucho que nos amplíes esta información, te mandamos un abrazo enorme, gracias realmente, y estamos en contacto muy prontito. Un abrazo muy grande. Marcos Álvarez. Para ustedes. Gracias. Marcos es el corresponsal de TN en la ciudad de Miami.